7 de la mañana, 21 minutos. Saludamos a esta hora a uno de los embajadores de Estados Unidos más queridos que ha tenido Colombia en la historia reciente, el embajador Kevin Whitaker. Embajador, gracias por acompañarnos. Buenos días. Buenos días. ¿Cómo han estado? Muchas gracias por la oportunidad de hablar. Gracias por darnos unos minutos aquí en la FM. Ex embajador, lo estamos llamando porque en las últimas horas el diario El Tiempo ha publicado un informe muy importante sobre la decisión que habría tomado el Departamento de Estado de no seguir monitoreando los cultivos de coca en Colombia. Según reporta el diario El Tiempo, esto sería debido a que hacerlo cuesta mucho dinero. Los equipos con los que se hace son equipos que ya estarían quedándose viejos. Y tercero, y tal vez lo más importante, es que Estados Unidos pues considera que esa medición la hace bien y la hace actualmente la ONU, y que hacer una doble medición es entrar en utilizar mal los recursos. Embajador, ¿qué te le parece que Estados Unidos no esté midiendo la coca en Colombia? Bueno, yo no estoy conforme con esta decisión, si bien es cierto que ha tomado la decisión. Los estudios que han hecho Estados Unidos en el pasado están hechos por la comunidad de inteligencia y gozan así de una credibilidad enorme. No están hechos por la comunidad de judicial, ni de la DEA, ni de estos, sino algo independiente. Segundo, porque el programa ha existido por tanto tiempo, tiene una credibilidad por su metodología y por la cantidad de datos que uno goza. Finalmente, y eso es la parte que más es sujeto de mi preocupación, es que espero que eso no indica por parte de Estados Unidos una falta de interés en la situación de la coca en Colombia. Eso es un tema muy importante para los colombianos, para los estadounidenses, y por eso es importante que mantengamos el enfoque que siempre hemos tenido. Ex embajador Whitaker, pero precisamente para allá voy, porque se viene diciendo aquí en Washington que es que Estados Unidos, ante semejante problema que tiene con el fentanilo, pues que ya la coca, digamos que le parece un tema secundario. ¿Esto podría confirmar esas hipótesis que además pues preocupan dentro del Partido Republicano, el hecho de que no se le esté prestando tanta atención a la coca de Colombia? Eso es bien cierto, que en Estados Unidos, desde el punto de vista de salud pública y seguridad pública, fentanilo es mucho más importante, mucho más dañino que la situación con coca ahora. Eso no hay argumento en eso. Pero eso no quiere decir que no podemos hacer las dos cosas a la vez. Punto uno. Y punto dos, puede ser que fentanilo es más problemática aquí en Estados Unidos, pero la coca en Colombia siempre ha traído más violencia, más inestabilidad, más billete sucio, todos los problemas que ustedes conocen mejor que yo. Y es muy importante, de mi punto de vista, que acompañemos a Colombia en este esfuerzo de entender la problemática de coca y responder. Pero, ex embajador, buenos días. ¿Esto no obedecería simplemente a un tema de oferta y demanda? La coca, digamos, es un menor problema en Estados Unidos. Quizás ya, no sé, porque claramente no conozco el mercado, pero no sé si el precio podría también bajar en medio de este auge de las drogas sintéticas y del fentanilo. ¿Podría eventualmente el negocio de la coca ser menos rentable? Eso es difícil decir, y los precios, los costos de cocaína en Estados Unidos no han variado mucho, y es algo interesante y difícil de entender, francamente, porque en momentos de mucha cocaína, momentos de poca cocaína, los precios no han variado mucho. Eso indica que, para mí, que cocaína es un producto con mucha elasticidad. Es decir, cuando hay, la gente lo usa, y cuando no hay,
la gente no lo usa. Y el problema con cocaína ahora es que no se usa solamente cocaína así, sino mezclado con fentanilo. Y hay gente, incluso los que han estado afectados por sobredosis y incluso que han muerto, que toman cocaína o creen que están tomando cocaína, pero realmente está mezclado con fentanilo que puede ser fatal. Ex embajador, entonces por ahora por lo menos nos quedaríamos con la medición de la ONU. ¿Qué tanto podemos los colombianos y pues aquí en Estados Unidos confiar en este sistema de la ONU? Porque a diferencia del de la Casa Blanca, en la ONU, por ejemplo, el gobierno colombiano sí tiene algo de participación, entiendo. Sí, bueno, y es importante, realmente importante reconocer de que los estudios de la ONU son de buena calidad, es que están hechos en una manera muy distinta. La ONU lo hace yendo al país y pasando en todas las comunidades y buscando donde hay coca, donde no había previamente, donde había, pero ahora no. El sistema que usamos en Estados Unidos está basado en la fotografía satélite y eso puede tocar a más áreas del país en una manera muy eficiente y muy rápida. Y como ustedes saben muy bien, Colombia es un país muy grande y estar y pasar por todas las comunidades, todas las veredas, francamente es imposible para nadie. Y hay que tomar en cuenta o hay que usar los implementos que uno tiene, incluso los satélites. Sí, embajador Whitaker, no sé qué es lo que está pasando en Estados Unidos, porque se lo pregunto como colombiano. Y usted sabe muy bien, con una cercanía muy grande también a Estados Unidos. ¿Qué pasa en la Unión Americana que no está entendiendo lo que usted desde la primera respuesta nos dice? Y es la importancia de la coca en Colombia. Siento, y no sé cómo interpretarlo y reconciliarlo, que la administración Biden está siendo extremadamente laxa con el tema de la cocaína y que no entiende qué es lo que realmente está pasando en Colombia y el significado que eso tiene para Colombia, su aliado en América Latina, en esta parte del mundo. Ese efecto tan grave que tendría no mirar la coca. No lo puedo dejar de interpretar, así sea de manera laxa rápidamente, como una traición no menor de Estados Unidos, solo comparable con lo que hizo Estados Unidos a Afganistán. ¿Estoy exagerando, ex embajador? Probablemente está exagerando un poco, pero hay unos puntos muy importantes en lo que dice. Mire, obviamente la administración del presidente Biden está muy interesado en ayudar al proyecto del presidente Petro. Y el presidente Petro obviamente tiene un concepto muy distinto de cómo enfrentar la problemática de drogas y crimen en el país. En lo de cocaína está opuesto a la erradicación, a favor de la interdicción y a favor del desarrollo alternativo. Está bien, está perfectamente bien, pero hay que medir los resultados también. Y lo que estamos experimentando, ustedes están experimentando ahora, es una cantidad de coca en el país sin precedentes, más que cuando se empezaba con el Plan Colombia. Y eso es muy preocupante, porque como dije al principio, eso es una fórmula muy simple. Cuando hay más coca, hay más cocaína. Cuando hay más cocaína, hay más muerte, más violencia, más billete sucio, y eso le afecta a Colombia. Yo diría que la administración del presidente Biden ha sido muy acomodante a los de Petro, pero hay que ser muy serio y riguroso en medir todo eso y responder a todo eso, particularmente con un país aliado y un país amigo como ha sido Colombia desde hace mucho tiempo. Y esta respuesta que usted nos da es supremamente interesante porque nos lleva a
una cuestión de profundidad en el pensamiento estadounidense. Y es que una cosa es lo que pensamos en América Latina de Estados Unidos y otra cosa es lo que pasa en Estados Unidos. Y me refiero a que durante mucho tiempo en América Latina habíamos interpretado que la postura de Estado de la Unión Americana era una postura inflexible, inquebrantable frente a la lucha contra las drogas. Pero cuando ese tema se evalúa desde dentro de la Unión Americana y se entiende un poco las dinámicas de lo que está sucediendo actualmente en el país, se podría llegar a la conclusión de que Estados Unidos evidentemente, internamente, está dando pasos agigantados en su percepción sobre el consumo de las drogas. Ejemplo, y usted lo sabe muy bien, que está en Estados Unidos, es evidente que en varios estados y en varias de las grandes ciudades de la costa oeste, sobre todo, hay políticas de relajamiento frente a la criminalización de la droga, pero al mismo tiempo estamos viendo que ciudades como Filadelfia, estamos viendo que ciudades como San Francisco, esta no está en el oeste, pero está en el centro del país, como Chicago, están siendo afectadas vehementemente por el consumo de las drogas. Pero eso es efecto de un cambio político que se está viendo en Estados Unidos. Es decir, ¿estamos todavía atrás en América Latina dejando de entender a la Unión Americana? Sin duda alguna, las actitudes en Estados Unidos acerca de marihuana en particular están cambiando muy rápido. Son, si no estoy mal, 32 estados donde el consumo de marihuana para fines medicinales o recreativos son legales. Y en muchos de los otros países se está contemplando leyes, el cambio de leyes para permitir eso. Pero hay una gran contradicción en eso, porque al nivel federal, marihuana sigue siendo un Category 1 narcotic, es decir, completamente ilegal, y por eso los negocios formados y legalizados en los estados no pueden tener acceso a, por ejemplo, los sistemas bancarios. Y es una gran contradicción que vamos a tener que enfrentar como nación. En lo de, una contradicción entre Estados Unidos y América Latina, si no estoy mal, hay otros países en América Latina donde el consumo de marihuana se está legalizando o descriminalizando. Entonces, me parece que estamos más o menos pasando conjuntamente en esta área. Ex embajador, le saluda William Calderón. ¿Podría este camino que ha tomado el gobierno de Biden llevar a la revisión de la extradición de narcotraficantes, o esa es una línea roja que no va a traspasar? Bueno, ojalá que no. Eso es mi punto de vista. Yo dudo que eso pasaría porque obviamente el sistema judicial de Estados Unidos es implacable y va a seguir con sus esfuerzos de identificar y llevar al sistema judicial de Estados Unidos a gente que han violado las leyes de Estados Unidos. Pero segundo, y eso es el impacto más grande en Colombia, esa relación que hemos conformado y lo que hemos poder hecho en términos de enfrentar el narcotráfico así, ha beneficiado a Colombia mucho. No tengo duda alguna de que el hecho de que hemos podido colaborar en enfrentar el narcotráfico y llevar a Estados Unidos esos infractores y juzgarlos, eso ha ayudado a la situación de seguridad en Colombia. Entonces, ojalá que no, y no veo ningún indicio que eso va a pasar, y dudo que pasaría.
Embajador Whitaker, sabe que cuando uno lo escucha con conocimiento tan absolutamente quirúrgico del problema del narcotráfico en América Latina, yo tengo una hipótesis, y es que el nuevo narcotráfico, el del 2010 para acá, ha mutado, y que hay una zona que arranca desde Esmeraldas, Ecuador, hasta Buenaventura, que es el Pacífico ecuatoriano y colombiano, que está prácticamente liberado, y donde realmente el narcotráfico está creando, diríamos, póngale comillas a esto, una república independiente, y que el nuevo jugador del narcotráfico del 2010 para acá son los carteles mexicanos, que cada vez tienen más presencia en esta zona del Pacífico, que es transnacional, arranca en Ecuador y termina en nuestro puerto, único puerto sobre el Pacífico, que es Buenaventura. ¿Usted comparte esta hipótesis mía? Bueno, yo creo que hay mucho importante en lo que dice. Primero, esa área que definió entre Ecuador y, que digamos, Panamá, toda esa área es muy difícil de controlar. Demanda una presencia consistente, demanda esfuerzos riberinas, demanda un esfuerzo político de la policía, y francamente es parte de la Colombia profunda, que no ha experimentado mucho interés por parte de las autoridades. No critico a nadie, es una parte del país muy difícil de controlar. Ahora bien, eso ha creado una situación donde los infractores, los malefactores, los grupos armados, las FARC en su momento, ELN, todos pueden entrar y hacer lo que hacen. Y eso es el crimen. O sea, coca o minería ilegal o extorsión o lo que sea. Hacen lo que quieran ahí. Lo que usted dijo acerca de la presencia de grupos mexicanos es absolutamente clave, absolutamente importante, absolutamente correcto. Parte de la contradicción de las políticas que hemos implementado, hemos tenido mucho éxito, Colombia y Estados Unidos, a aplastar grupos grandes de narcotráfico en el país, empezando con Pablo Escobar y los de Cali, etcétera, yendo a las FARC también, yendo a Clan del Golfo, y lo que ha pasado es que eso ha dado paso para que entren los mexicanos, los grupos ilegales mexicanos que no están recibiendo el tipo de presión que se ha podido hacer en Colombia ante los grupos colombianos. Entonces sí, la entrada de los mexicanos es clave y representa una amenaza que, y vuelvo a repito, sí, Colombia y Estados Unidos tenemos que enfrentar conjuntamente. Muy interesante esto, nos deja pensando muchísimo sobre lo que está pasando en la lucha contra las drogas. Embajador Whitaker, muchas gracias por darnos algunos minutos aquí en la FM. Como siempre, muy generoso, y extrañamos muchísimo sus explicaciones aquí en el país. Es usted muy amable, muy gentil. Estoy a la orden. Muchas gracias. Gracias, ex embajador. Muchas gracias. 7:40, aquí en la FM, las noticias como son.